Bienvenidos a Portal 369. El secreto de Nikola Tesla sobre los números 3, 6, 9. ¿Un portal infinito? ¿Cuál es el secreto detrás de esos números? Si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías una llave al universo. Bueno, muy buenas noches a todos. Esto es Portal 369 Íntimo. Este Portal 369 Íntimo está buscando una conexión o una interpretación o un tiempo a favor de gente que son contactados, allegados o que están viendo la manera, la forma de comunicar algo que quizás sea totalmente nuevo. Por eso, la convocada de hoy es Cindy. Cindy Picado, desde Costa Rica, nos ha demostrado que el contacto o la interpretación del contacto puede ser totalmente diferente. Por eso, hoy Portal 369 en este íntimo quiere hablar con Cindy Picado. Cindy, buenas noches. Muchas gracias por estar en este Portal 369 íntimo y agradecerte la deferencia y la sencillez con que ha tratado mi persona. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Sean todos bienvenidos. Un gran saludo desde Costa Rica y con muchísimo gusto para poder compartir un poquito de estas experiencias. Muy bien. Yo quisiera preguntarte, Cindy, ¿es que acaso Costa Rica tiene muchísimos contactos o es que acaso Cindy Picado ha encontrado, no sé si una faceta nueva? ¿Nos podés contar qué tipo de experiencia es la que tienen allí en Costa Rica o qué tipo de experiencia tiene Cindy Picado? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, iniciamos con la palabra contacto, algo tan conocido por muchos en la oncología y por personas que han vivido maravillosas experiencias. Pero nosotros desde que iniciamos este proceso le llamamos conexión. Muy bien. Esa conexión que nos permite de alguna u otra manera comprender que el ser humano internamente siempre se va a hacer ciertas preguntas a las cuales van a surgir las respuestas. De tal manera que mi experiencia en realidad en el tema OVNI o en la parte ufológica no era de mi interés. Tenía un gran desconocimiento primero del tema, pero no era como algo de lo cual yo me preocupara o quisiera conocer, porque también muchas personas dirán, bueno, ¿desde cuándo inicia esa experiencia por el interés del tema OVNI, verdad? En realidad, yo inicio esta experiencia después de conocer a mi esposo y tener la posibilidad de poder comentarle a él experiencias a nivel espiritual que ya me estaban sucediendo desde hace mucho tiempo atrás, desde la parte de adolescencia, experiencias relacionadas con sueños y también experiencias muy interesantes donde yo me encontraba en el jardín estudiando y escuchaba voces de cantos angelicales. De acuerdo a mi creencia, lo determiné como angelicales, pero eran voces como coros que me acompañaban, que me cantaban. Y cuando yo me cuestionaba qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, no podía entender qué era lo que sucedía porque era como una apertura donde yo no observaba nada material, pero sí escuchaba. Era un coro perfecto, maravilloso, que te llenaba el alma y el espíritu. También se acompañaban con sueños relacionados con la Virgen María, de acuerdo a mi creencia, ¿verdad? Ya después con el tiempo fui comprendiendo que hay seres espirituales que nos acompañan y que de alguna u otra manera esas manifestaciones son energéticas, de cuerpo de energía. Y siempre muchísimas dudas, si era solamente yo la que vivía estas experiencias o habían otras personas.
Y es así cuando yo conozco a mi esposo Alejandro y tenemos pues una apertura de hablar estos temas, de experiencias que me pasaban, por ejemplo, en el ámbito de la meditación con los frailes. En algún determinado momento aprendí esta técnica de meditación que posteriormente viene a incorporarse en el tema OM. Y ya les voy a explicar por qué. Una vez que yo tengo esta posibilidad de poder ampliarme en estos temas con él, no sabía o desconocía que desde pequeño ya mi esposo había vivido una serie de experiencias con el tema. Ya él tenía un contacto desde niño, había vivido una serie de experiencias que después, pues en algún momento él estará acá presente para comentar esa experiencia más íntima. Pero por supuesto, cuando él me narra que había vivido en la niñez esas experiencias y que posteriormente cuando ingresa a la universidad conoce un grupo donde tenían no solo un desarrollo en el tema, sino que vivían este tema de contacto en las montañas. Ellos inician con un desarrollo de aprendizaje en estas áreas, así que se reúnen donde también se les explica que no solo es ver el objeto como tal, ¿verdad? Que eso es una experiencia que todas las personas quieren vivir y nos dicen, vamos a la montaña y quiero ver un objeto. No, es un proceso. Eso inicia como un proceso. En la etapa 1, primero es esa duda y esa pregunta de realmente esto es una realidad. Y en la segunda etapa, ese descubrimiento de aprendizaje. Te empiezas a rodear de personas cercanas de las cuales también han vivido experiencias, personas que, por ejemplo, en otros países, han venido de otros países y que también forman parte de nuestro grupo, digamos, de amigos, familia, y que han vivido experiencias también en los países donde ellos nacieron. Entonces, ¿esa experiencia inicia solo con una persona? No, inicia con un grupo de personas a la que nosotros comprendemos que surge la necesidad de saber más basados a experiencias vividas. Posteriormente, bueno, mi esposo me explica que él asiste a este grupo, ¿verdad? Del cual se reúnen los fines de semana, donde tomamos café, charlamos, ampliamos temas, no solo del tema OVNI, sino a nivel de conciencia, espiritualidad. También desarrollamos las meditaciones, es algo muy importante porque eso nos permite energetizar nuestro cuerpo, estar en un estado de preparación, no solo a nivel individual, sino también a nivel grupal, para comprender que esa energía nos permitía ser más perceptivos ante esta realidad y que era mucho más fácil de vivir una experiencia de recibir mensajes, por ejemplo, que ya muchos ya tenían un trabajo avanzado por el tiempo, no es una experiencia que surge de la noche a la mañana y posteriormente uno va adquiriendo también ese conocimiento de práctica y también la experiencia como tal de ver estos objetos en compañía a nivel grupal como también a nivel individual en nuestra casa. Entonces, nosotros decíamos, bueno, esa experiencia existe, sí, no la podemos hacer de forma pública. Se mantenían de grupos familiares, esos grupos de amistad, vivíamos experiencias de confirmación, pero en mi caso no me había pasado una experiencia tan personal como surgió la del 2018. Ya habíamos visto, sí, ya objetos, habíamos tomado fotos, las guardábamos, no hablábamos del tema, no hablábamos del tema con la familia. En Costa Rica todavía es un tabú, ¿verdad? A diferencia de muchos países a nivel como Argentina, Chile, ¿verdad? México, donde este tema se ha ampliado por años, pero en Costa Rica todavía se manejaba como una forma de burla, de desconocimiento, y por supuesto no había un tema amplio donde desarrollar más que tu propia experiencia que te va formando. Y es así que en el 2018 mi experiencia empieza a transformarse, ya no tanto a nivel grupal, sino más bien a nivel individual por medio de sueños, donde tengo una serie de experiencias con estos personajes o estas pues personas que se me aparecen en los sueños y me dicen, bueno, vas a vivir una serie de experiencias de confirmación donde van a saber estos objetos. Por supuesto, también mi esposo vivió también esas experiencias por medio de sueños y con la idea de compartir la información, primero confirmarla y segundo de poderla llevar a nivel público.
que fue un gran reto porque en realidad no es algo con lo que tú dices, voy a hablarlo de forma pública, no es tan fácil. Sin embargo, se nos da la cita de un día determinado a la semana y logramos ver estos objetos. Siempre a nivel de experiencia, yo digo, ¿por qué surge? ¿Por qué a Cindy? ¿Por qué alguien que no cree de repente se introduce un poco más en el tema? Y es precisamente porque el ámbito espiritual llega a formarse como parte de una pieza de rompecabezas para comprender que primero tengo que entender mi realidad como ser humano, la del entorno y posteriormente comprender otras realidades. No puedo empezar a comprender otras realidades, luego el entorno y luego a mí mismo, porque no entendería el proceso como tal. Entonces, ¿las experiencias inician a través de sueños? Sí. Se da en esta etapa de confirmación de que los objetos iban a aparecer en diferentes lugares, zonas montañosas de cerca donde vivimos. Sí, correcto. Y bueno, de ahí empieza este proceso de poder divulgar la información, creamos el grupo y las páginas de observación en Costa Rica con la posibilidad de decir, ok, estamos viendo estos objetos y serán similares a otros, serán de casualidad este tema pues conocido en otros países, qué es lo que están viendo en otros países. Y por supuesto, detrás de cada confirmación y cada experiencia de confirmación venía un mensaje. Mensaje cuyas preguntas yo ya me había hecho de forma personal, también a nivel grupal, y yo estaba escribiendo la pregunta y la respuesta se me da. Y muchas veces nosotros, pero ¿cómo? Bueno, puede ser un sueño, a mí me ha pasado, yo he soñado con aves, yo he soñado con seres, sí, pero a diferencia de esta experiencia, es que se confirma en la vida real, el objeto está fuera de tu casa y que lo estás grabando, que lo estás viendo, que llamas a la vecina, que llamas a los muchachos, a los testigos, para que formen realmente parte de esta realidad de experiencia. Y bueno, así inicia mi experiencia, contarles que abrimos en las redes sociales con la posibilidad, así como nos dijeron, de poder compartir con el objetivo de que SIAR era un medio para entender que estos procesos se iban a dar en muchas personas, no como Cindy, Alejandro o como el grupo en Costa Rica o muchas personas en Costa Rica que ya estaban viviendo esta conexión, sino también para entender que no éramos solo nosotros, sino un grupo que no era el grupo común que conocíamos, sino un grupo llamado humanidad, que está viviendo un proceso de conexión con el entorno, ese retorno a casa, a nuestra parte interna de quiénes somos en nuestro proceso espiritual, en nuestro proceso consciente para comprender cómo es que vivimos, cómo es ese sistema de desarrollo en el cual estamos conviviendo con los demás. ¿Nos aleja de nuestra realidad o realmente nos acerca a nuestra parte espiritual con el propósito que un día pactamos en venir a la tierra? Cindy, te pregunto, ¿por qué un contacto abierto, ameno, hasta, vamos a decir, con una invitación abierta y no una intromisión? Porque pareciera que fuera un contacto tan bueno y tan especial que yo a veces me pongo a pensar con otros allegados o otros contactados donde todo el tiempo están dando mala noticia. Va a pasar esto, no vamos a hundir, se van a ahogar todos, se va a caer, van a aplastarlo una bola de grande de fuego que viene de afuera, arranca la Tercera Guerra Mundial. O sea, un bombardeo de noticias, pero tan malas. Y en tu caso veo un contacto que me llama poderosamente la atención. Encima, el hecho de que después más adelante vamos a ver unos videos, está tan corroborado y que escucho tus palabras, me hace pensar tanto y me hace reflexionar tanto que ¿cómo se dio ese contacto? Porque, vamos a decir, en este caso el fenómeno
hace una invitación. ¿De qué manera se dio el contacto? Vamos a ver, entendiendo que nuestro ser espiritual es así indicado, ha tenido una serie de preguntas desde su existencia, ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos en el planeta? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Verdad? Porque muchas personas dirían que tiene que ver la parte espiritual con el tema ovni. Sí. Y es que precisamente esa era una de mis preguntas. No es que estamos ajenos a comprender si esto es real. Yo me he hecho las mismas preguntas. Yo cuestioné a los amigos de mi esposo cuando vivieron experiencias. Yo les hice las preguntas y les hice las entrevistas por aparte. Todos hablaban exactamente igual, las experiencias, unas experiencias maravillosas que te permiten un crecimiento y desarrollo primero de uno mismo. Ahora, cuando hablamos de contacto, muchos dirán, bueno, ustedes se reúnen en grupos, suben a la montaña, ven estos objetos. Para muchos han tenido experiencias de acercamiento con seres tripulados. En mi caso, yo no he vivido esa experiencia todavía, solamente a nivel de sueños y de fotografiar estos objetos cuando la percepción y la intuición forman parte de que yo descubro en mí que se estaba desarrollando. Ahora, muchos dirán, no, es que es un talento, una habilidad que surge. Bueno, ¿cuántas habilidades y talentos tenemos todos y no nos autoobservamos? Muchas de estas experiencias se daban en la casa. Recordemos que en el 2018 todavía a nivel mundial este tema no era tan conocido. Nosotros poder dar la posibilidad de ser testigos de estas experiencias me llevaba a que los periódicos y que las entrevistas afuera eran eminentes. Obviamente nos iban a llamar a hablar del tema y para mí no era nada fácil. Primero porque yo sabía que iba a ser primero como sujeto de burla, Sí. comprendiendo que en Costa Rica el tema no se había desarrollado tan amplitud como ahora que es reconocido. Entonces, vamos a entender que primero es un proceso de crecimiento personal porque siempre vamos a buscar las respuestas ante las interrogantes de aquello que nuestra alma siempre va a necesitar. Comprender que tenemos que entender cuál es nuestro desarrollo consciencial, muchos le llamamos escuela, porque quizás es mucho más práctico. En esta escuela vivimos la dualidad, lo entendemos como lo bueno y lo malo, pero en realidad lo bueno y lo malo más eso es es un proceso de desconocimiento. Yo le llamaría lo que es malo, ¿verdad? Aquello que todavía no hemos conectado con la parte consciente, o sea, no consciente, y aquello que es consciente va a ir en vibración y en virtud a lo que somos realmente. Entonces, generalmente al no comprender ese proceso no consciente, que no estamos conectados, y lo consciente, nos va a permitir a generar juicios a lo aquello que es malo y aquello que es bueno. Entonces, aquello exterior a nosotros, no como seres humanos, que a nivel de seres humanos hacemos o reaccionamos a nivel emocional, que venimos en un proceso donde venimos dejando el instinto, ¿verdad? En este proceso de desarrollo, la parte emocional todavía controla mucho de nuestros pensamientos. No tenemos la capacidad de pedirnos y por supuesto eso nos va a llevar a diferenciar qué es bueno, qué es malo. A nivel exterior lo mismo, son seres que vienen de otros lugares, son seres que llegan a nuestro planeta a provocarnos el mal o nos provocan el bien. Yo siempre he hecho la pregunta, ¿cómo es el ser humano en el planeta Tierra? Porque también hay seres humanos en otros planetas, entendiendo como ser humano aquella persona que tiene la capacidad consciente de pensar y utilizar la inteligencia como una herramienta en versión de desarrollo y crecimiento. Entonces, ¿son buenos o son malos? Viene un meteorito, nos espera catástrofes, es parte de la percepción de nuestro crecimiento. Veámoslo así, como aquellos tipos que se manifiestan en nuestra vida, donde el subconsciente nos alerta que cómo tenemos que actuar de forma consciente cuando estamos en la percepción de la razón y la inteligencia. Entonces, la parte mental juega un papel muy importante porque estamos muy condicionados ante las situaciones de cómo aprendimos a reaccionar, no solo en la parte emocional, sino también aquellas
aspectos heredados desde la parte familiar y por supuesto aquellos elementos que influyen en nosotros desde la parte externa del desarrollo de cómo el ser humano convive desde el aspecto, por ejemplo, en el ámbito global, económico, político. Entonces, hemos aprendido desde pequeños cómo reaccionar de acuerdo a lo que la televisión nos transmitió, lo que los abuelos nos transmitieron, aquellas creencias, y aprendimos de esta manera. Entonces, conforme la información va llegando a un 2024, donde la red y la tecnología y el internet nos facilita hacer un clic, encontrarnos una biblioteca, ¿verdad?, digital, donde estará la información y la desinformación, aquella dualidad en la que actualmente ya no es un libro o un contactado, ahora te toca a ti tomar la decisión de qué es la información que tu cuerpo, de tu alma y tu espíritu necesita. Ahora, muchas veces decimos, viene un meteorito, nos espera el 2027, nos espera el 2029. Vamos a ver, el planeta tiene un pulso, y ese pulso lo tienen todos los humanos. De acuerdo a ese hábitat de desarrollo, ese pulso va a llegar como esa semilla que va brotando. En este proceso, el ser humano, ya esta semilla está brotando, pero para brotar tenemos que generar de alguna manera aquello que es un caos, porque va a romper la cáscara, ¿verdad? Vamos a empezar a romper aquello de esas carencias, de aquellas limitantes, de aquello que nos enseñaron, porque ya nuestra transformación no se acomoda al sistema que tenemos. Tenemos que empezar a acomodarlo. Entonces, muchos de los mensajes recibidos es precisamente entender cómo es nuestro hábitat, cómo es que se desarrolla el ser humano. Estamos creados y hacemos historias desde la humanidad, desde sus inicios. Estamos contando historias de nuestra forma de vivir. Pero actualmente nuestro sistema está caducado y ese es el meteorito que se espera. Todos lo percibimos, todos lo sentimos, es el arquetipo. Probablemente en el espacio sí vayan a haber elementos que obviamente van a poner en peligro nuestro planeta, pero en realidad es ese sentir del ser humano en forma colectiva donde transmite que va a haber un suceso que va a impactar, y sí, va a impactar, porque estamos viviendo ese despertar de conciencia donde ya la semilla perfectamente se abre a tener que en su espacio tiene que brincar a desarrollarse en otro tipo de hábitat. Y es así como también, no solo con estos seres tan maravillosos que uno les puede decir guías, hermanos, en realidad es que en esa sincronicidad que tiene el planeta, en esa energía pulsante, nos vivimos y prácticamente las personas van a empezar a despertar, muchos en las oficinas, muchos con sus familias. No solo es el ámbito del ovni como objeto volador no identificado o como una nave, sino que se va a ver una apertura de conciencia tan amplia que no sabremos qué está pasando. O sea, no sabremos para dónde coger. Se tiene que ver con el ámbito religioso, se tiene que ver con un ámbito de poder cambiar hábitos de propios de la alimentación y ser conscientes que los recursos naturales están en peligro. Y fue uno de los mensajes también importantes, porque no nos hemos dado cuenta en este sistema tan mal, donde el consumo tan maltratado a nivel económico, del consumismo, de la dependencia, son distractorios que no permiten que el ser humano reconecte. Muchas de estas experiencias siguieron un proceso donde los mensajes del cielo venían del cielo a la tierra, y lo van a ver mucho en Cial, del cielo a la tierra. Esto quiere decir que primero tenemos que empezar, que para llegar a ellos y tener un contacto mucho más profundo, tenemos que comprender nuestra realidad y que tenemos que empezar primero entendiendo quiénes somos para poder ir comprendiendo cuáles son esas otras realidades. Posteriormente ya no tenía tantos sueños con estos guías, sino que empezaron a surgir sueños después de ciertas visitas que hicimos a las montañas, también de confirmación, con la parte ancestral. Y en una de estas experiencias sueño con un indígena donde su casa era cónica
tocaba un pequeño tambor y me invitaba a entrar a esa casa cónica preciosa. Y yo solo lo observaba y él me decía, tienes que regresar a casa. Entonces yo me pregunté, Dios mío, ¿será que tengo acceso? Que no sé de dónde vienen o qué es lo que me quiere decir, cuál es ese mensaje de volver a casa. Y bueno, inicia entonces una serie de experiencias porque en donde el grupo que compartíamos habíamos hecho una serie de meditaciones en un lugar cerca de lagos y dentro de estas meditaciones en las montañas, por lo general Costa Rica tiene un sistema montañoso de lluvia, ¿verdad? De diferentes aspectos del relieve. Para esta época estábamos en época lluviosa y recuerdo que antes de despedirnos de la naturaleza hicimos un círculo para dar un agradecimiento por estar compartiendo con el grupo, por haber vivido la experiencia que habíamos vivido. Y recuerdo que estaba lloviendo fuera del círculo donde estábamos, pero dentro del círculo estaba seco, 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 seco. Entonces, para mí fue una experiencia, porque ya Alejandro me había comentado anteriormente cómo habían vivido esta parte de esa conexión con el entorno natural, pero no me di cuenta que con el futuro, conforme iban pasando el presente y ahora el futuro, que también vuelve a ser el presente, me doy dando cuenta que era una gran enseñanza, porque esa conexión con esa persona, esa casa cónica, se dio después de esa experiencia. Y un compañero que ya partió, ya no se encuentra, me decía, qué raro, escucho tambores. Y yo le decía, pero qué extraño, estamos en medio de la selva, ¿verdad? En medio de bosque tropical, ¿cómo vas a escuchar tambores? Le dice, sí, escuché tambores. Y dentro de esa meditación, escuché una voz que me dijo, Madi, M-A-D-D-I, Madi. Y yo, Madi, ¿qué significará Madi? Bueno, entonces ya yo le dije a uno de los compañeros, acuérdeme de este nombre que algo me susurró al oído y no sé qué es. Cuando nosotros bajamos de la montaña, yo me quedé con la duda porque tengo el sueño, además de la palabra Madi, y entonces yo dije, bueno, ya ok, ya no me están dando tanto los mensajes de afuera, sino que me están empezando a dar como ciertas pistas y yo me sentía como esa investigadora que quiere formar a ver para dónde va mi camino. Y recuerdo que precisamente me meto en Google Earth y pongo dónde estábamos nosotros ubicados, porque yo recuerdo que siempre vamos a la laguna, donde estaba la cabaña, donde hemos tenido experiencias, donde el grupo siempre lo ha visitado, pero ese día nos introducimos más a la montaña. Y busco el punto y se llamaba el Cerro Chamán. Y yo dije, el Cerro Chamán, eso tiene que ver con los ancestros, tiene que ver con la parte indígena, qué es lo que está sucediendo. Bueno, las experiencias continúan en español. Creo que esa es mi habilidad, es como más factible poder desarrollarme en esa área y ir comprendiendo cómo se va formando el rompecabezas. Y posteriormente nos el libro de la casa cónica cósmica de la cultura Bribri Cabecar en Costa Rica. Y posteriormente empiezo a leer el libro, entiendo que la casa cónica, aquel cono tan maravilloso que donde estaba esta persona que me invitaba a volver a casa, precisamente es la casa cósmica legada a la cultura Bribri Costa Rica. Mira vos. Entonces, para mí fue mágico, mágico. Dime. Sí, no. Lo que veo, lo que escucho y que siento, es como que me llama poderosamente tanto la atención que vos fíjate que en ningún momento hay nada de por medio que tenga que ver con cosas a la mitad. Que todas las experiencias que me estás contando tienen que ver con una conexión para con tu persona y hacia adentro. Y Claro. el hecho de explotar eso que uno quizás dejó de lado porque esto cotidiano que sufrimos quizás no nos deja respirar o no nos deja ver. ¿Cómo hizo Cindy Picado para llegar a esta claridad? ¿Los prepararon estos seres, este contacto, este fenómeno los preparó o se amalgamó a
a un cierto pensamiento que tiene significado. ¿Cómo sucedió? Es el pulso del planeta. Vamos a ver, ese despertar de conciencia para hacerlo en pasos, para no hacer como el relato muy largo y darles lo que quiero enseñar, porque entonces, entendiendo que vivimos en un sistema que ya no nos sirve para poder desarrollarnos, ¿cómo vamos a cambiarlo? ¿Podríamos cambiarlo? Es la pregunta. ¿O para dónde vamos? ¿Quién lo cambiará? Porque antes era el superhéroe de las películas que aparecía que nos venía a salvar. Anteriormente podrían ser los extraterrestres que nos vienen a salvar y nos van a llevar a otro planeta. ¿O cómo lo vamos a lograr? Porque si bien es cierto, la tecnología avanza, las condiciones van cambiando, nuestro hábitat va cambiando, pero el sistema es un gigante. No es significado la que va a cambiar el mundo. ¿Quiénes van a cambiar el mundo? Y entonces es ahí donde surgen las respuestas. Este pulso planetario está en un constante movimiento, así lo establecieron los mensajes. Gracias a esos mensajes vamos leyendo y nuestra mente se va ampliando como una guía para poder entender nuestra realidad. Ahora, dentro de esta experiencia, muchos no les llegará por medio del tema hombre. Lo vivirán en otro tipo de experiencias, más con el alma, más en acontecimientos diferentes. Pero el pulso es el mismo, el despertar de conciencia es el mismo. Cuando yo logro tener una pieza de rompecabezas y comprender conjunto con Alejandro, donde él vive una serie de experiencias que le llamamos realidad alterna, porque es una realidad alterna, no es una realidad de este 3D. Para el ser humano, nuestra mente es también como aquel, vamos a ver, que había mencionado uno de los programas, es un lente, pero no todos ven con el mismo lente que yo veo. Todos tienen un lente diferente y de acuerdo a esa experiencia, a esos patrones aprendidos y todo lo que les había mencionado, vamos a observar la realidad. La vibración va a ser la misma y el pulso va a ser el mismo, pero tu lente vas a tener que irlos adecuando a tus necesidades. En el caso de Alejandro, vive también una serie de realidades alternas, donde él ve cómo viven estos seres en otro planeta, su desarrollo arquitectónico, la construcción de los edificios, de qué materiales, más que nos dedicamos en la parte de arquitectura. Ahora, uno podría ser muy fantasioso, pero cuando te devuelves con la información y tratas de hacer un mapa de acuerdo a lo que la NASA establece y de dónde están los puntos, y hay temas en los que te hablan a nivel espiritual que ellos mismos establecen, nos dicen que estamos a un paso de lograr este desarrollo un poquitito más. O sea, que es como una especie de cortina que se nos abre, pero no es toda la capacidad que vamos a aprender de un solo momento, sino que el ser humano va aprendiendo de acuerdo a su conocimiento por partes. Es un escalón más que tenemos que ir propiciando. Por eso el libro se va a llamar Un escalón al paraíso, porque es entender que hay seres, los seres humanos, que han logrado este proceso desde hace mucho tiempo y que nosotros estamos en una etapa de crecimiento. Entonces, ellos están un escalón más que nosotros. Probablemente hayan otros, ¿verdad? Seres humanos en un proceso con otro escalón más, ¿verdad? Pero de acá se habla que son 12 procesos de este proceso que tenemos que llevar y hay muchos procesos que son relativos a los 12. Pero bueno, ¿de dónde y cómo logra entender Cindy este tema? Ya no estábamos hablando no solo de los mensajes a nivel cósmico del cielo, sino llevarlos a la tierra. Y es que dentro de las experiencias de los mensajes de meditación y visualización, muchos de estos seres, tanto Alejandro me confirma cuando él tiene esta realidad alterna, es que ellos llevaban un rombo dentro de sus trajes. Ese rombo me dio a entender que nosotros no entendíamos bien a qué se debía. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar la casa cósmica en Talamanca, los bribris, este cono al que yo había visto, no era un cono, era precisamente un rombo. Ay, perdón, un rombo. Entonces, ellos se les explicó cómo el universo había sido creado, cómo tenían que ellos crear su casa cósmica, que sí, que eran materiales, digamos, naturales, pero que se les explicaba que cada nivel, tanto la parte de arriba, era un reflejo como la parte de abajo,
que hay niveles superiores y hay subniveles inferiores, donde sí hubo, ¿verdad? Ellos no le llaman Dios, sino que es como la entidad superior que los creó como semillas y que hay muchas semillas de diferentes colores. Esas semillas hacen relación a las diferentes humanidades o las diferentes razas a las que fueron creadas. Entonces, cada elemento era un cono, precisamente era un rombo. Nos dimos cuenta que nuestros ancestros tienen la llave que estamos necesitando, porque el ser humano se desvinculó con este contacto con el hábitat natural al que fuimos creados, el paraíso como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que al existir una desvinculación, no recordamos cuál es esa conexión que tenemos que realizar. Y estas comunidades en Talamanca, en el Alto Talamanca, tienen una enseñanza de miles de años, más de 10.000 años quizás. Sus herencias fueron herencias orales, donde la parte de su lengua es su diario vivir. Ellos no utilizan la palabra naturaleza, no utilizan la palabra paz, no utilizan la palabra amor porque ellos son así, conviven con todo. La parte natural de lo que nosotros conocemos como naturaleza, la planta, el árbol, el ser vivo y el ser humano, para ellos es un todo, está equilibrado y en armonía. Eso permite que el ser humano tenga esta conexión con la percepción, la intuición y sus capacidades de desarrollo en comunidad. ¿Qué es lo que nos está faltando para poder entender que no tenemos que luchar contra este gigante, que es ese sistema que ya no nos sirve para crecer? Es entender que tenemos que volverle a dar sentido a nuestra vida, sentido a cómo vivir en comunidad. Hemos trabajado entonces en la parte de investigación de la parte ancestral y nos hemos encontrado esa sabiduría que quizás muchos de los europeos que en América han tratado todavía de buscar aquellas ciudades perdidas de oro. Esas ciudades perdidas no son más que el reflejo de la sabiduría ancestral de cómo volver al sentido. Ese es el verdadero oro que nadie vio, que está escondido en las grandes montañas. Cuando las personas empiezan a sentir esta percepción, van a comprender que la unidad, la naturaleza y el ser humano están en uno, van a entender las realidades del cosmos y de otros habitantes. Ese sentido lo hemos trabajado a nivel de con 4 valores primordiales y lo vamos a tratar en otro tema, no se los voy a dar todavía. Es un tema donde hemos trabajado impulsar proyectos autotecnosustentables, pero antes de diseñar, antes de crear cualquier espacio habitable, tenemos que comprender cómo vivir en comunidad. Y lo encontramos precisamente en estas comunidades ancestrales. Ellos no nos van a dar las respuestas a todo, sino que es ser observadores, que nosotros como humanidad nos desvinculamos con el sentido, perdimos el sentido al paraíso, tenemos que volver a casa. Y precisamente ese fue el mensaje de uno de ellos con su tambor en ese día, en ese sueño, vuelve a casa. Y ahí encontré la gran respuesta. Entonces, el volver a casa es a nuestro interior, a ser mejores personas cada día, a comprender que si vivimos en un sistema económico, que es un gran gigante, pero que poco a poco es como el asteroide, va a ir generando una gran fuerza que se va a ir diluyendo. Las próximas generaciones tienen que ser más conscientes y, por supuesto, vienen mucho más conscientes para poder dar el cambio. Pero tenemos que tener una mente positiva y una percepción a que nuestra realidad también viene sufrimiento y caos, porque todavía vivimos de la parte no consciente. Entonces, realmente el tema OVNI sí es una realidad, que sí existen, esas realidades se están manifestando, pero ¿cómo estamos viendo esta realidad en un 2024 y cómo la veremos en un 2030? Entonces, ser capaces de comprender que estos son pequeños pulsos que están apareciendo precisamente para que nos reconectemos con el sentido, empezamos a trabajar en pequeños cambios. Dentro del vivir en comunidad es respetar a la otra persona. No conocemos conceptos en ellos como maldad,
¿verdad? Ellos no transmiten maldad, ellos viven en hermandad, ellos se conectan con la naturaleza. La parte del agua, que era el chamán, acá se le conoce como el agua. El agua es, ellos son personas que son jerarquías que se especializan más de 25 años en una enseñanza profunda con el cosmos. A ellos se les explica cómo fue creado, cuáles son las diferentes dimensiones que existen, cómo sanar a través de las plantas. Entonces, esa educación no es algo que surge de hoy. Eso se desarrolló hace muchísimos miles de años atrás, que nos permite dar una mirada de cómo podemos cambiar o al menos generar una alternativa de desarrollo para el futuro. Esta transformación va a ser en silencio, es una transformación que poquitos vamos a ir formándonos, y digo poquitos, que vamos haciendo como ese gran grupo al final que se llama humanidad, a los que todos estamos invitados a generar esa transformación. Va a llegar el momento que tiene que ser, no cuando yo lo diga o cuando otros seres lo digan. Ese es parte de nuestro proceso, que si nos caímos, no lo logramos, que todavía nos cuesta, sí, porque estamos en ese proceso. Entonces, comprender que sí es una escuela, pero va a depender de ti cuáles lentes quieres usar y cómo quieres vivir esa experiencia. Muy buenas palabras, sí. Muy buenas palabras. Me quedo callado porque en ningún momento diste malas noticias, no, no nombraste en ningún momento qué están haciendo, qué está haciendo el Aro, qué están haciendo estos 4 personajes que aparecieron, inclusive un director de la NASA que dice que sí, que no. No, te escucho, sinceramente te escucho muy callado porque a veces da gusto encontrar una persona que sea abierta y que te enseñe a decir, todo está a tu favor, pero si vos haces el trabajo, si vos te tomás el tiempo para reflexionar y para buscar hacia adentro, y que todo lo podemos lograr, y que si hay gente afuera que, como en tu caso, a través de los sueños te está mostrando algo, no te está diciendo, che, no te hagas problema, mañana te soluciono el problema de la cuenta del banco, mañana te soluciono la cuenta del carro, del auto. No. Escucho todo el tiempo de vos mensajes como aprendan, desen su tiempo, búsquense, vacíense, vayan hacia un lugar que todavía no fueron, que todavía no se tomaron el tiempo. Que es difícil, sí, obvio que es difícil, porque vos fijate que vos me decías, este gigante de la economía, del día a día, de los problemas, de la televisión, de la desinformación, porque cada vez tenemos más aparatos como un celular que en vez de informar, desinforman. Estamos tan excedidos de cosas que tenemos en la mano que en realidad no hacen a la felicidad. Entonces, cuando verdaderamente encuentro personas como es tu caso, siempre digo, qué bárbaro, hay una llave. El tema es trabajar y tomarse en serio lo que, o sea, no solamente que puede existir la felicidad o el hecho de estar mucho mejor, sino que todavía no sabemos hacia dónde podemos ir y qué podemos alcanzar, porque estamos, como decís vos, en una escuela y quizás estamos pasando a 7º grado o estamos empezando a entrar a la secundaria. Entonces es reconfortante, déjamelo decirte, escuchar a una persona que diga, todavía hay mucho tiempo, pero está en vos crecer. Yo quiero que nos muestre, por favor, uno de los videos que tenés a mano, para que la gente vea de qué se trata.
y que en ningún momento ustedes hacen alarde, ni inclusive estas imágenes que va a compartir conmigo, quizás no la vio nadie en el mundo, porque tampoco venden la imagen, o no sé, están en un aspecto de decir, bueno, yo tengo esto, a ver, cambiemos. No, me reconfundo totalmente. Vamos a ver el video, si está la posibilidad, Cindy, para Muchísimas que gracias. yo, por favor, Cindy, el agradecido soy yo, por favor. Vamos a ver el Claro. video. A ver. Vamos a compartirles un poquitito el video. Bueno, dentro de esa experiencia, aquí lo vemos a nivel colectivo con el grupo en un lugar que se llama Barba de Heredia, cerca del volcán Barba, donde los volcanes son un punto caliente en nuestro país. También vamos a entender que, bueno, dentro de estos sueños se nos dieron fechas de confirmación donde obviamente íbamos al lugar. ¿Será esto una realidad? Era una de mis preguntas. Y bueno, ahí estamos observando el objeto en confirmación. Este objeto asciende de forma vertical desde la montaña y posteriormente lo grabamos con una cámara Nikon P1000. En ese momento hemos grabado objetos extraordinarios donde esferas salen de ellos mismos de una nave superior o un objeto superior, del cual también hemos visto que ingresan en precisamente la ceniza del volcán Turrial. Y bueno, muchas de las fotografías, desde estos inicios hubieron investigadores muy conocidos, en el caso de Ricardo y Carlos Vilches en Costa Rica, ya ellos no se encuentran, pero en su momento nos dijeron, cuando ustedes graben, que una persona te grabe y vos grabas, con la posibilidad de tener yo la información que estoy grabando en mi punto y la persona de atrás, que en este caso mi esposo, que grababa a mí con el objeto que estábamos observando. Y es ahí donde vemos pues un objeto plasmático de gran tamaño. Nosotros tratamos siempre de hacer un acercamiento lo máximo posible, pero hay que entender cómo funcionan estos objetos, y cuando les haces un acercamiento, la cámara o el enfoque retrocede, como que no identificara lo. Entonces hay que buscar el punto idóneo para poderlo grabar. Pero no solamente, sin que Alejandro, en estas experiencias también hemos compartido con personas de las cuales también han vivido sueños y nos han citado a hacerlos aquí. Nosotros los acompañamos a ellos también en esa experiencia, y es ahí donde yo estoy señalando hacia arriba, porque es una percepción, ¿verdad? La intuición empieza a decir, es ahí. Mi esposo graba y se ve un elemento donde está pasando. Hay que entender que el Cerro pertenece al Parque Braulio Carrillo, no es una vía de rutas aéreas, ¿verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta que realmente no son objetos como una avioneta que se puedan percibir o un avión ligero. Dentro de esas experiencias, cada vez que hemos tenido un sueño, y yo siempre hacemos un agradecimiento y una oración, y es así cuando volteamos a ver y vemos un objeto que viene por la montaña, y entonces lo percibimos, dejamos la cámara de frente que nos grabara tanto a mí y a mi esposo y la montaña de fondo, y el objeto pasa a una gran velocidad. Generalmente lo compartimos como una manera de cámara lenta, de una manera para que la gente perciba que es el objeto o esfera, que es una esfera, generalmente también se presentan en las montañas, a gran velocidad que no es tan perceptible. Y por supuesto, objetos cuando agradecimiento, cuando estamos meditando, vemos estos objetos cerca, y muchas veces de la nave principal se desprende una esfera. Estas esferas les damos como el concepto de caneplas. Esta canepla generalmente son monitorean la situación montañosa, sísmica, volcánica de nuestro país. Tanto es así que estamos compartiendo actualmente una imagen en la cual este objeto va ingresando a la ceniza del volcán. Y es algo que los pilotos acá en Costa Rica, que han vivido experiencias extraordinarias, también ellos como testigos del tema OVNI, nos narran que es muy difícil que un objeto ingrese a la ceniza del volcán. Y por supuesto, objetos de noche, objetos que han sido a veces tan difíciles de captar, y las personas que tal vez tengan estas experiencias, es muy difícil captar un objeto de noche, pero se dio la posibilidad de poder ver este objeto frente a nuestra casa, que cogía, digamos, una intensidad luminosa bastante
llamativa de diferentes colores que se fue desplazando muy suavemente al sector del volcán Irazú. Y es que hay que recordar que nosotros vivimos cerca del volcán Irazú, Turrialba y parte de lo que es el territorio del Braulio Carrillo. Tenemos una vista a lo que se le conoce como el Valle Central, y en esta posición podemos ver totalmente con claridad estos objetos. Y bueno, voy finalizando con esta maravillosa experiencia que es la del sueño que se me da, donde 4 seres me indican que vamos a tener nuestra primera fecha de confirmación de un objeto que tenemos que grabar y compartir. Y ahí es donde vemos el objeto, la alegría de señalar, la vecina se aproximaba, no veía el objeto de repente, también pasó un avión muy cerca, entonces nosotros le decíamos, no, eso es un avión, el objeto que está aquí, ese objeto, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Verdad? Hasta que ya ella se tranquilizó ver el objeto. Y muy curioso, porque este objeto también tenía un acompañamiento que era una esfera que viajó a diferentes posiciones durante este avistamiento. Duró aproximadamente 25 minutos, pero esta esfera acompañaba al objeto mayor. Entonces nos estamos dando cuenta que es una realidad, que hay estas experiencias surgen no solo con un mensaje de transformación, es comprender que estamos despertando a nuevas realidades, a un 2024, ¿verdad? Desde el 2018 para acá, pero que también tenemos que ser muy responsables en poder compartir una información para que las personas generen un criterio importante. Entonces, sí, hay esferas, hay objetos muy de mucha importancia, no se dice luminosidad, y por supuesto de diferentes formas, no solo plasmáticos, hemos visto en forma de cigarro, de color amarillo, esferas plasmáticas. Entonces, de la parte casuística podemos generar diferentes criterios, tamaños, posiciones, lugares. Lo importante aquí es saber que desde el 2018 les hemos pues dado una puerta más a poder visualizar qué es lo que se está viendo en nuestro país y que es una realidad del tema OVNI como tal. Entonces, bueno, aquí sigue corriendo el video. Creo que sí se resume en sí todas estas experiencias que hemos vivido, tanto Alejandro como persona. No. Y por Lo bueno, Cindy, que se nota, lo bueno, olvidas que se nota. Yo quería que la gente, o sea, que todo aquel vea y saque sus conclusiones, porque en esto, y lo bueno que veo en ustedes, en Cindy Picardo, es que todo el tiempo lo que decís es, saquen sus conclusiones, vean. O sea, así nunca me vendiste nada, como decimos aquí en la Argentina. Entonces, para mí es más, tiene más peso, porque, sí, vuelvo a repetir, desde el día que te conocí hasta el día de hoy, reafirmás todo esto del hecho de que vamos hacia algo mejor, pero ese algo mejor está dentro tuyo y que es muy importante que empieces a pensar en vos, hacia adentro de vos, y que eso que va a suceder cuando te entre a conocer y sepas qué hay dentro tuyo, después se va a reflejar hacia afuera y va a ser una oportunidad grande para todos. No es que va, porque hasta en un tiempo, no sé quién tiró una noticia, creo que en el 2000, en el 2010, como que estos seres eran tan buenos que nos iban a depositar plata en cuenta bancaria. No, claro. una locura, que inclusive tenía una amiga que me dice, che, qué bárbaro, a vos que te gusta esto, ¿vos sabías que hay Gesara, Nesara, se trata de... No va a pasar. No, pero mirá que habló una persona que hace un montón de años que está con el tema de los ovnis y no va a pasar eso. ¿Cómo te van a depositar plata? No tienen ni ton ni razón. En realidad, por eso vuelvo a repetir a la parte de ustedes, esto de
che, desen una oportunidad ustedes, crezcan ustedes. Nosotros estamos acá sí para ayudarlos, pero el paso lo tienen que dar ustedes, no solo el primer paso, sino todos los que consiguen, todos los que van a seguir, pero nosotros vamos a acompañar de alguna manera, porque vos fíjate que vos me estás contando que, o sea, el hecho de que tengas estos sueños con estos mensajes van a buen puerto. Y eso es lo que quiero que la gente entienda, que pueden existir estas conexiones con estas realidades, pero tienen que ir a un buen puerto. Necesita que vayan a un buen puerto, porque si no, si uno está todo el tiempo conectado, hiperconectado, con muchos celulares y muchas computadoras, no va a servir de nada. Y que en realidad el ser humano tiene, pero un bagaje y tiene todo el brillo que necesita, pero siempre y cuando demos el paso y nos hagamos grandes nosotros. Cindy, quiero para que vayamos cerrando, que nos diga respecto a, vos estabas nombrando el grupo, creo que CIAL puede ser. Sí, sería CIAL Observación OVNI, ¿verdad? Estamos en las redes sociales Facebook e Instagram. Y si no, CIAL OVNIs Costa Rica, si les queda mejor así, CIAL, porque son las iniciales de Cindy, CI, ¿verdad? Conjunto de Alejandro, AL. Entonces, CIAL Observación OVNI Costa Rica. Y en ese momento lo hicimos así para hacerlo de forma anónima, para poder compartir. Obviamente, tuvimos en algún momento que ya expresar quiénes éramos, con la posibilidad de que nos conozcan. Entonces, nos pueden visitar ahí. Van a encontrarse en una galería no solo de videos y fotografías, sino de varias entrevistas donde vamos explicando lo que es la espiritualidad del Maestro Jesús, cuáles fueron sus enseñanzas, qué tiene que ver con el tema OVNI, un poquito el relato de un escalón al paraíso, qué nos espera como la nueva humanidad que se viene. Todos estamos en un proceso de transformación y de crecimiento, vivimos también nuestras situaciones familiares y obviamente personales de crecimiento no son fáciles porque todavía estamos en ese proceso donde la parte de nuestra mente, la parte anímica, conforman un desarrollo que estamos apenas explorando. Escuchá, Cindy, ¿desde cuántos años hace que viene este movimiento? ¿O si empezó antes del CIAL? ¿O hace cuánto que comenzó esto? ¿2018 puede ser? En nuestro caso inició como un despertar de conciencia a partir del 2018, pero este es un proceso que se ha venido trabajando constantemente. Es el mismo pulso del planeta que lo establece de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestro aprendizaje. No se nos va a dar información más de aquella que no entendemos ni a nivel científico ni a nivel conciencial. Vamos paso a paso. Esto es un pulso que se viene trabajando hace muchísimos años. Quizás nuestros abuelos en algún momento, pues los que se han conectado con esa chispa de interrogación, ¿verdad? De lo que es la parte conciencial espiritual, podrán manifestarlo de otra manera. En nuestro caso, el tema OVNI era parte de hacer esa pieza del rompecabezas que faltaba para poderlo explicar de esa manera, pero comprender que hay comunidades ancestrales que ya viven en armonía, en equilibrio. Entonces sí lo podemos desarrollar, volver a reencontrar nuestro sentido, comprender que inicia desde nosotros mismos, sí, que hay procesos que no comprendemos, que van a ser de dolor y de tristeza y de sufrimiento, porque el ser humano tiene que aprender a desapegarse de esos patrones de carencias, pero que todos nos construimos y que para podernos construir tenemos que aprender a vivir en comunidad, ya no más diseñar ambientes aislados, ya no más separarnos de unos a otros, porque de la única manera que podemos ver el reflejo en los demás, que tenemos que cambiar a nosotros mismos, que es empezar a trabajar en comunidad y en equilibrio, invitarlos a que estamos haciendo pues grandes esfuerzos para generar una fundación cuyo nombre es Hábitat Neumadi, la nueva madre tierra, para impulsar estos proyectos autotecnosustentables
que nos van a permitir saber cuál es el ABC de cómo crear una comunidad y volver a reconectarnos. Cindy, quiero que nos digas cuál es tus estudios. Sé que sos una profesional, tanto vos como tu marido. ¿A qué se dedican? Bueno, mi esposo es arquitecto, yo estoy terminando la licenciatura en arquitectura, tengo mis estudios en arquitectura, pero también me desarrollo en el ámbito de desarrollo personal. Tengo un proyecto muy lindo que vamos a impulsar este próximo año, que son talleres con contacto en armonía con la naturaleza. Se llama Virtud y Conexión. Virtud porque son las virtudes que tenemos que volver a rescatar y la conexión que estamos viviendo, cómo poderla transformar, cómo poderla sentir y cómo poderla heredar a nuestros chicos para que sepan también cómo reconectar a lo que se viene a esta nueva humanidad, que es un bello proceso. Bueno, perfecto. Bueno, hasta aquí ha sido Significado. Yo muy agradecido. Es más o sea, me llena poderosamente el corazón es escuchar tus palabras. No digo que todo va a ser lindo, precioso, un cuento. No, no. Estoy muy lejos de eso. Pero sí me reconforta el hecho de que hay personas que están buscando y que no dejan de buscar y que se están vaciando y que están dándose una oportunidad. Por eso, Portal 369 ha tenido hoy a Cindy Picado. Ha sido gratísimo tenerla a Cindy Picado y que va a seguir siendo una invitada. Y quizás esté con Alejandro, con su marido. Así que Así es. vamos a una tercera parte quizás con Alejandro, que él nos va a contar más acerca de esa experiencia. Cindy, de mi parte no tengo más nada que decirte. Quiero que repitas de vuelta tus redes, donde la gente puede conectarse contigo. Sí, sería entonces sea la observación Omni Costa Rica, sea la Omnis Costa Rica, o bien Cindy Gabriela Picado, ahí me van a encontrar, Virtud y Conexión, también me pueden escribir, y pues ahí estamos en las redes sociales, nos escriben, y con muchísimo gusto están los correos, también para que nos puedan chatear un poquitito, si necesitan la información del borrador del libro que estamos pues prontos a terminar, con muchísimo gusto, es gratuito. Y por supuesto estamos para poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, un placer esperarnos, vernos muy pronto en este íntimo momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí ha sido Portal 369 íntimo con Significado. Muchísimas gracias por todo. Vamos a una tercera parte, Cindy. Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos.